Sanciones cosméticas y falsas promesas de Joe Biden no afectan a la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las sanciones de Biden tendrán solamente un efecto de condena simbólica si no se acompañan con medidas radicales de la Unión Europea, la ONU y los organismos financieros internacionales, opina el periodista Amir Valle. La radicalización de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua es el ejemplo perfecto de la ineficacia de las usuales sanciones internacionales que, respondiendo a estrategias de lo políticamente correcto, se quedan en las palabras de condena. Por ello, poco debemos esperar de las sanciones contra Cuba que el presidente estadounidense Joe Biden acaba de anunciar. El mismo estilo de sanciones han sido aplicado antes a los regímenes totalitarios como es el de Maduro y de Ortega, y nada ha sucedido, salvo el empeoramiento de las condiciones del pueblo, el atrincheramiento ideológico del chavismo y el sandinismo, y la consolidación en la propaganda internacional de esos gobiernos de la histórica figura del enemigo yanqui que pretende asfixiar a esas revoluciones. Para muchos analistas, se vuelve a producir un acto de histrionismo generalizado en la política internacional, en la cual el llamado mundo libre y democrático ejerce su papel de juez en las palabras, mientras persiste en mantener sus intereses comerciales y geoestratégicos en Cuba. Abandonar esa hipócrita actitud parece ser el reclamo de una buena parte de los partidos políticos representados, por ejemplo, en el Europarlamento, quienes consideran tímida y muy limitada la declaración de la Unión Europea condenando la represión contra manifestantes pacíficos el 11 de julio. Se le exige a Josep Borrell una postura más crítica y el establecimiento de sanciones efectivas contra el régimen del títere castrista Díaz-Canel. De las Naciones Unidas nadie espera nada, mucho menos la oposición cubana y los cientos de miles de exiliados que han salido a manifestarse en casi todos los países que pertenecen al llamado primer mundo. No puede esperarse nada, aseguran quienes critican a la ONU, de un organismo que conoce perfectamente las numerosas violaciones de los derechos humanos que lleva décadas cometiendo la dictadura cubana y sin embargo la elige como miembro de su Consejo de los Derechos Humanos y promueve año tras año una votación contra un cada vez más cuestionable embargo económico y se convierte en propagandista gratuito a través de sus organismos especializados como son la FAO, OMS, UNESCO, etc., de los supuestos logros de la Revolución Cubana, salud, educación y alimentación, incluso cuando, poco después de asumir el timón del gobierno de la isla, el propio Raúl Castro reconoció que el retroceso en estos sectores a nivel nacional era tal que impedía considerar como verdaderos logros. Propuestas no escuchadas. Díaz-Canel y su gobierno se burlan ya de estas sanciones. Analistas de Cuba explican que las medidas de Joe Biden contra los supuestos represores del pueblo son risibles, puesto que no existen funcionarios cubanos con propiedades y riquezas en Estados Unidos. Como bien se sabe, parte de la propaganda del régimen para esconder la realidad cada vez más visible, toda la riqueza del país, las empresas importantes, las instituciones financieras, están en manos de los militares encabezados por Gaesa, monopolio económico, financiero y comercial que dirige Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno de Raúl Castro y miembro del Buró Político del Partido Comunista. Las recientes sanciones apuntan a identificar a los máximos represores, el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, y las tropas especiales antimotines, conocidas como Boinas Negras, pero un amplio sector de las diásporas están exigiendo tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea medidas más asentadas en la realidad y por ello seguramente más efectivas. Por ejemplo, una estrategia conjunta de investigación de los fondos con los cuales fueron fundadas numerosas propiedades de familiares de los altos mandos militares y de la política cubana residente en territorio norteamericano y Europa. Además, analistas económicos sugieren que la adopción conjunta de las exigencias de Cuba del pago de sus deudas internacionales, así como la verificación de transparencia de empresas financieras asentadas en Panamá y algunos paraísos fiscales europeos, e incluso grupos de la oposición en Cuba y el exilio han propuesto llevar a tribunales internacionales a líderes responsables de la represión masiva en las calles cubanas, de la desaparición de más de 200 personas actualmente y de la detención arbitraria y juicios sin garantías procesales
a cerca de 400 personas, según los analistas más recientes de la Asociación Independiente de Abogados Cubalex. Esa, en su opinión, serían sanciones efectivas. Los senadores Bob Menéndez, demócratas, y Marco Rubio, republicano, han elogiado las sanciones como una advertencia al gobierno cubano, pero nada resuelve el pueblo de Cuba con advertencias a sus gobernantes, ni que Estados Unidos ponga en sus listas negras a los represores que seguirán reprimiendo. Decenas de miles de cubanos desde las distintas partes del mundo y otras decenas de miles que, en la isla, se han cansado de esperar las promesas castristas de futuro, reclaman tener acceso a Internet, reclaman que las instituciones internacionales obliguen al títere castrista Díaz-Canel a recibir la ayuda humanitaria que el gobierno es incapaz de ofrecer a su propia gente. Reclaman otros muchos, dentro y fuera de Cuba, que no se trata de vivir de remesas enviadas desde las diásporas, sino de abrir el país a la iniciativa privada nacional. Y sobre todo, el pueblo cubano pide libertad. El cubano a pie, ese que ahora mismo sigue haciendo colas interminables para poder comprar algo que comer, ese que agoniza bajo las largas horas de apagones y se enferma por miles cada día y muere debido al colapso del pésimo sistema de salud de la supuesta potencia médica mundial. Está harto de 62 años de apoyo cosmético, promesas humanitarias y condenas simbólicas. Necesita soluciones para algo tan simple como vivir. Siguiendo con las noticias, el régimen ahora acude a los inservibles CDR. El programa incluso va más allá de la obediencia de los comités de defensa de la revolución. CDR es el sistema político que no da más. El ex espía Gerardo Hernández acaba de recibir su primera prueba de fuego como coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, CDR, de penetrar en las interioridades del barrio de La Guinera tras el estallido social, uno más que tuvo lugar en esa localidad del habanero municipio de Arroyo Naranjo. En verdad se trata de uno de los barrios con mayor pobreza y marginalidad de la capital del país, donde la cacareada política social de la que tanto se enorgullecen las autoridades de la dictadura poco ha podido hacer para mejorar las condiciones de vida de la población. Y el ex espía no se le ocurrió otra cosa que organizar un denominado destacamento popular de vigilancia revolucionaria, con el evidente propósito de reprimir la más mínima manifestación de protestas que realicen los habitantes de La Guinera, en vez de tratar de combatir las causas, o al menos algunas de ellas, que dieron lugar a las protestas. El castrismo-canelismo se encamina a actuar contra las consecuencias de las malas condiciones de vida que soportan los ciudadanos día a día. En medio de esa vorágine, resalta una verdad que los gobernantes no pueden ocultar: la llamada vigilancia revolucionaria, calificada como la actividad más importante de los CDRs desde su fundación en 1960, ya no funciona. ¿Por qué? ¿Qué necesidad habría de crear una estructura especial de vigilancia si funcionase la tarea principal que dio vida a esa organización cederista? Evidentemente, ya hasta la propia maquinaria del poder sabe que en las cuadras y barrios apenas funcionan los CDRs. Además, la no realización de las guardias, no se recogen materias primas, no se llevan a cabo las reuniones de sus miembros y casi no se encuentra nadie que done voluntariamente su sangre. Claro, eso sí, ellos se las arreglan para cobrar las cotizaciones mensuales de los cederistas y así poder mantener las instancias superiores, municipales, provinciales y nacional de esa representativa organización. Bueno, ¿y qué hicieron los integrantes de esos destacamentos durante las actuales protestas populares que tuvieron lugar en varias ciudades del país? Pues nada se ha informado de que se haya tenido algún protagonismo en la represión de los manifestantes. Por el contrario, fueron muchos los jóvenes que se unieron a las personas que reclamaban libertad política, libertad real, una real apertura política y un mejor manejo de la pandemia del coronavirus por parte de las autoridades. El problema incluso va más allá de la obsolencia de los CDRs. El sistema político ya no da para más. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente